En este video veremos la configuración y la creación de una cadena de articulaciones basada en una curva dinámica que podríamos usar para generar algunos cables que funcionen y que reaccionen a alguna fuerza como la gravedad o la turbulencia. Vamos a estudiar un poco la cadena de IK con curva. Nosotros podemos crear una jerarquía de articulaciones, usar la herramienta de IK Curva Spline. Vamos a hacer un reset a los parámetros, pinchamos el principal de la jerarquía y vamos al último. Lo que se creó acá, vamos a ver el outliner, es nuestra cadena y la IK y una curva. Esta curva será la que controle la articulación. Voy a tomar la curva, voy a seleccionar los vértices y voy a mover alguno de ellos. Como pueden ver, la cadena de articulaciones está reaccionando al movimiento que tienen los vértices de esta curva. La deformación de la curva deforma también la cadena de articulaciones. En este caso, la curva se creó tomando la forma de la cadena de jerarquía. El parámetro predeterminado que está activo, Roton Curva, AutoParent, AutoCreate Curva y AutoSimplify. Estas opciones hacen que se cree la curva automáticamente y esta opción hace que la curva se simplifique, es decir, que tenga una cantidad de vértices mínima. Como vemos acá, solamente tenemos 1, 2, 3 y 4. Solo hay 4 vértices, lo que nos permite mayor control en nuestra articulación. Vamos a ver ahora cómo podemos modificar esto. Voy a usar esta cadena de jerarquía, voy a volver al IK Spline, Reset y voy a sacar Auto Simplify. Un clic ahí en elijo y acá la curva ya vemos que tiene mayor cantidad de vértices para su control. Vamos a tomar ese, se fijan, hay uno ahí, hay 2, 3, 4, 5, 6. Esta curva tiene mayor cantidad de vértices, no fue simplificada. La otra opción es que nosotros creamos nuestra propia curva de control, que es el ejercicio en el que vamos a trabajar en este video. En este ejercicio vamos a construir un cable que va a reaccionar de manera dinámica. Para hacer este cable vamos a usar extrude a la curva de un polígono. Voy a construir un cubo. Luego voy a crear una curva. Voy a crear la curva spline que está aquí, dándole la forma que yo quiero. Voy a estar ahí, acá. Esa va a ser mi curva que va a extruir la geometría. Esa curva también va a guiar mi cadena de huesos y esa curva también va a controlar la IK Spline. También esa curva se va a convertir en un sistema dinámico con un soft body. Voy a buscar una vista de front y veo que el cubo está o la curva está un poco desalineada. Voy a centrarla usando la técnica de seleccionar el eje y snap a la curva con C y botón del medio en la curva. Pueden ver, estoy alineado ahora. El siguiente paso es extruir esta geometría. Vamos a cambiarnos a una vista de perspectiva. Apretaremos F para centrarnos y voy a seleccionar la cara que está acá abajo, la curva con Shift y vamos a polígono, extrude en Edit Mesh acá y vemos las opciones del extrude. Tenemos cantidad de divisiones, curva no seleccionada. Perfecto, esto debe estar así. Luego podemos aumentar las subdivisiones. Así que vamos a apretar ahora extrude. Y hay una unión entre la cara que seleccioné y la curva. Lo que pasa es que no hay divisiones, por eso la geometría no puede seguir esta trayectoria, porque solamente tiene una división. Vamos a aumentar las divisiones presionando el botón izquierdo del mouse y arrastrando sobre Divisions. Si necesitan agregar más divisiones, pueden hacerlo desde el Channel Control, Divisions 25, pueden aumentar el número manualmente ustedes. Le hiciéramos más 50. Ahora vamos a crear nuestra cadena de articulaciones. Si ponemos el modo alambre, encontraremos que la curva está aquí al centro. Al seleccionar la curva, nuestra geometría se pone de un color, ya que está conectada a esta curva aún, es decir, el extrude está conectado. Si yo muevo la curva, se mueve la geometría. Vamos a separar esta curva de su extrude haciendo un edit, delete by type history. Y así la curva está independiente de la geometría ya. Selecciono el polígono y creo una capa de visibilidad
y voy a crear una cadena de articulaciones acá. Selecciono Join Tool, Reset y Snap a la curva con este icono. Vamos a seleccionarlo. De esa manera no es necesario que tengamos la C presionada. Me voy a empezar a ubicar en la curva para crear mis articulaciones. Si se separan un poco, pueden volver y nuevamente retomar el camino de la curva. Tengo la cadena de articulaciones y una curva. Lo que haré ahora será seleccionar mi ICA Spline y voy a desactivar Auto Create Curva y Auto Simplify. ¿Por qué? Porque voy a usar yo mi propia curva. Ahora, este ICA Handle me va a dar tres opciones para terminar el proceso. Primero, un clic sobre el padre, un clic sobre la última articulación y un último clic sobre la curva. Como pueden ver ahora, se creó el ICA Handle y nuestra curva de control para las articulaciones. Ahora vamos a convertir esta curva en una curva dinámica. Para eso voy a ocultar la geometría, voy a ocultar también desde Show los joints y también voy a ocultar los IK. Ahora solo tengo la curva y la voy a convertir a una curva dinámica. Para eso vamos a ir al módulo de dinámicas acá, Dynamics, y luego vamos a ir a Soft Rigid Body y vamos a ir al menú de Create Soft Body. Tenemos el menú acá, vemos las opciones de Soft Body y hacemos Reset, Make Soft. Las otras opciones están deshabilitadas. Aprieto Apply. Inmediatamente se crea alrededor de mi curva unos puntitos, son las partículas. Vamos a ver el outliner y en el outliner vamos a encontrar que bajo la curva existe también un sistema de partículas, curva 1 partículas. Estas partículas son las que van a reaccionar dinámicamente a las fuerzas y van a controlar la curva, que a su vez la curva controlará la cadena de joints. Para cambiar el tamaño a las partículas vamos a seleccionarlas, luego vamos al Channel Box, vemos acá al final donde hay una opción que dice Particular Render Type aquí y dice Points. Vamos a cambiar esto a esferas, así podemos tener mayor visibilidad de nuestras partículas. Como ven, estas son las partículas y si yo ahora conecto una fuerza desde Fields en el módulo de dinámicas y aplico una turbulencia con las partículas seleccionadas, Fields, Turbulence, aparece un icono en la pantalla que es este. Este icono representa una fuerza de gravedad. Si lo seleccionamos, podemos ver en los atributos que se refiere a la turbulencia Field, donde podemos ajustar su magnitud y algunos otros parámetros. Vamos a cambiar la magnitud a 50 para hacer un efecto más notorio y ponemos play. Aumentamos la línea de tiempo a 200 y como pueden ver, estas partículas están controlando la curva basándose en una turbulencia que afecta la dinámica de las partículas.